Bueno, nos encontramos con dos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia y a continuación les realizaré una serie de preguntas. Pues la idea de esto es tener respuestas concretas y muy buenas. Según los estudios de Sistra, entre la línea elevada y subterránea, la construcción en términos de tiempo tardaría en 40 meses para el metro elevado, con un ruido durante la obra en decibeles igual a 77.4, y la del subterráneo tardaría 66 meses con un ruido igual a 96.7. ¿Es realmente más barato y se construirá en menos tiempo el metro elevado? El metro elevado efectivamente tiene la ventaja desde el punto de vista de costos de que es efectivamente más barato. En cuanto al tiempo de ejecución de la obra, realmente no es, son proyecciones, no es algo que se puede decir con certeza, porque todo lo que es intervención de espacio público implica intervenir redes de todo tipo, de teléfono, de luz, acueducto, alcantarillado, y desafortunadamente en nuestra ciudad la planimetría o el registro de cómo van esas redes, cómo se encuentran esas redes, no es muy coherente o no está muy actualizado a la realidad. Entonces, por tanto, se pueden presentar cosas como, por ejemplo, el de Primera 94, en el que la obra se vio parada 3 meses mientras reubicaban todo el sistema de redes que no estaba previsto porque sencillamente los planos no existían. Entonces, decir que podría ser más rápido, como más rápida su construcción siendo elevado que subterráneo, realmente es muy independiente el uno del otro. Depende básicamente porque son sistemas constructivos diferentes, son intervenciones diferentes y ambas presentan problemas de carácter diferente. Sin embargo, en la experiencia nos dice que sí es cierto que los metros subterráneos son un poco más demorados que los metros elevados, pero independientemente la diferencia no es significativa en términos de lo que es la duración total del proyecto. Exactamente. Además, la construcción también depende mucho de la parte política y situación del país en el momento, y pues depende también de unos diseños, porque si a partir de unos diseños la probabilidad de sobrecostos es menor y la construcción que se tiene estipulada pues va a dar. ¿Qué pasó con los estudios de la administración pasada? ¿Se echaron a perder completamente o se retomaron en alguna parte? Pues si tenemos en cuenta de que el trazado original, los cambios sustanciales respecto al trazado original, la administración pasada propuso el trazado por toda la carrera 13 hasta la calle 127. La actual administración propone bajar ese trazado a la avenida Caracas. Eso ya es un cambio muy grande, y sobre todo partiendo del hecho que los cambios o las fluctuaciones en lo que es la calidad del suelo varían muchísimo. Entonces, los estudios que se realizaron o los estudios de suelos que se realizaron para ese trazado sobre la 13 no pueden extrapolarse tan fácilmente o tan alegremente hacia la Caracas. Seguramente el perfil del suelo es diferente y los problemas que se encuentren o que hayan por ahí abajo serán diferentes. Entonces, gran parte, o en mi opinión, se ha perdido una gran inversión que se hizo en esos estudios de la administración pasada para la primera línea de metro de Bogotá, siendo un trazado subterráneo. ¿Qué dice la administración actual respecto a los estudios pasados? Dicen que se aprovecharon las matrices de viajes, se aprovecharon las matrices de costos, se aprovecharon lo que es planeación y más o menos diseño y operación. Pero eso realmente cerca del 40 o el 30% de lo que es el estudio como tal. O sea, la ingeniería de detalle, el costo real del estudio se perdió, porque pues se pidió o se licitó un diseño subterráneo de ingeniería de detalle de cuarto nivel, o sea, es decir, ya casi que con los planos hechos para que el constructor llegue y lo haga. En cambio, en la actual administración pretende usar parte de esos estudios como para no botar toda la plata. Sin embargo, no existen ingeniería de detalle al nivel tal de poder iniciar la construcción de un proyecto de este tamaño. Y lo que dice la carrera 13, lo que dice Sistra es que va a hacer una validación o está haciendo una validación
si efectivamente el suelo de la Caracas es similar o no. Entonces, a partir de los resultados, si es muy similar, no hacen nuevos estudios, pero si cambian significativamente, tiene que volver a hacer estudios. En el caso del tramo sur, Sistra dice que el estudio geológico sirve. Sí, es verdad, Sistra también dice que los estudios de demanda, matriz de orientación también sirven, estudios de financiación y de dimensionamiento de estaciones también sirven. Exactamente. ¿Qué beneficios sociales le traería el metro, tanto elevado como subterráneo, en la ciudad en términos de número de pasajeros transportados, ahorro de tiempo y tiempo de transferencia entre un sistema y otro? Bueno, hay que partir del hecho de que cuando se diseñan sistemas de transporte, llámese el modo que se llame, llámese Transmilenio, llámese TPC, llámese bicicleta pública, llámese metro, llámenlo como lo quieran llamar, es importante que todos esos sistemas estén integrados. Si no existe una integración de estos diferentes modos de transporte, no existe una red de transporte público capaz de conectar una ciudad. Por tanto, sí o sí, el metro se haga elevado, se haga subterráneo, tiene que haber la posibilidad de la transferencia, del traspaso, de poder pasar de Transmilenio al metro, al SITP, a la bicicleta, si algún día llegamos a tener. Tiene que haber necesariamente esa interrelación de los diferentes modos de transporte. En cuanto a beneficios en tiempo, es claro que como la estructura de un metro, por ser una estructura tan rígida, tan confinada, presenta dos grandes virtudes. Uno, gran capacidad, y dos, un ahorro en tiempo significativo. Pero precisamente es esa rigidez del ese medio la que no le permite llegar a muchos sitios, sino que es una estructura que no puede salirse de donde se haya construido. No es como un bus que yo lo puedo mandar por aquí, luego por acá, luego por allá, y al día siguiente no me gustó esa ruta, entonces le cambio de lado. Pero entonces, si el ahorro en significativo en tiempo al usuario es bastante considerable. Podemos estar hablando de que puedo salir del Portal Américas a las 6 de la mañana y puedo estar llegando fácilmente al centro en media hora, cosa que hoy ciertamente por la Avenida Américas, por más ruta expresa que haya, no es del todo posible. Entonces el ahorro en tiempo es real, la capacidad de esos medios es real. Las implicaciones de si es elevado o subterráneo respecto a la integración tarifaria es independiente, ya que como sistema de transporte público tiene que estar conectado a los diferentes modos de la ciudad. Bueno, acá hay que notar que en el metro subterráneo la integración iba a ser, hay dos tipos de integración, la tarifaria, que es que ellos salgan de un medio de transporte y entra otro validando con la tarjeta. Una integración física directa. Entonces, el metro subterráneo iba a tener integración tarifaria. Entonces, si uno quería coger Transmilenio en el metro, tenía que salir a la calle y entrar a la otra estación. En cambio, en metro elevado se plantean algunas de esas 10 estaciones exactamente bimodales, en el que en un nivel está la estación de Transmilenio y en el segundo nivel la estación de metro. En caso de ahorro de tiempo, como se concibió en esta administración, sí, el metro elevado presenta un poco más de ahorro de tiempo respecto al metro subterráneo, que no es muy grande, debido a que las estaciones están más espaciadas. En el metro subterráneo la estancia promedio de alrededor de 800 metros a 1 kilómetro. Esta administración es de 1.3 kilómetros cada distancia promedio. Según Sistra, el recorrido de Portal Américas a la estación calle 72 con Caracas va a durar 33 minutos, pero eso incluye el tiempo máximo de espera en tren, que es alrededor de 7 minutos. Para el metro subterráneo, decía que desde la Portal Américas a la estación calle 127 iba a durar 42 minutos. No sé si eso incluía el tiempo de espera, pero por el hecho de que tenga estaciones más separadas, hace como el metro es un elemento muy pesado. Entonces, tiene que hacer mucho esfuerzo para desacelerar y acelerar. Creo que alrededor tiene una distancia de desaceleración de 400 metros, no, creo. Entonces, 300 metros para los nuevos trenes. Entonces le cuesta mucho acelerar y desacelerar. Bueno, y la cuestión también de que... del mantenimiento, el desgaste de las piezas. Y que cuando desacelera o acelera es cuando más emite partículas. Entonces también, bueno, en eso. Los estudios arrojan la cifra de que el metro moverá 1 millón de pasajeros. ¿Esto es posible? Claro que es perfectamente posible. Es decir,
Se estima, el estimado es que, por ejemplo, un sistema como Transmilenio puede mover alrededor de 50.000 pasajeros hora sentido. O sea, el sistema actual troncal de Transmilenio mueve alrededor de 46.000 pasajeros hora sentido en hora pico en la Caracas. ¿Eso qué quiere decir? Que en una hora, solo de los que van para el sur, pueden ir 50.000 personas en una hora, sin contar los de regreso, y eso por un solo corredor. Hoy por hoy el sistema mueve a 2.6 millones de personas mueve al día Transmilenio. Si bien no se puede comparar el nivel de cobertura del actual sistema troncal con lo que sería la futura red de metro, sí tiene el potencial de captar ese millón de usuarios día. No lo lograré en el primer año, muy seguramente no en el segundo, pero estamos hablando que en el mediano plazo, en 5 o 10 años, no solo estaremos posiblemente rondando el millón de usuarios día, que eso es más de lo que, bueno, el aeropuerto El Dorado puede albergar en un mes de operación. Exacto. ¿Quiénes serán realmente los beneficiados con este sistema? Bueno, los que vivan cerca, los afortunados que vivan cerca de la línea del metro, pero pues con la concesión de esta administración, las troncales alimentadores pues ayudarían a acercar más personas a la línea. Pues una respuesta muy política sería decir no, todos los bogotanos serían beneficiarios de la línea metro. Creo que y solo pues, el 5%. Sí, o sea, no es una respuesta muy descabellada. O sea, si partimos del hecho de que los beneficiarios directos son aquellos que viven alrededor de 500 metros, alrededor de 500 metros de cada estación de Transmilenio, estamos hablando de un porcentaje de cerca del 5 al 7% de los bogotanos. Sin embargo, si se piensa bien todo el tema de integración, no solo tarifaria, sino los diferentes modos, es posible que aquellos usuarios que no ingresen directamente al sistema metro, pero entren a Transmilenio y luego se pasen a metro, están siendo beneficiarios del sistema. Aquellos usuarios que lleguen en su bicicleta y que vienen a más de 500 metros, aquellos que utilicen buses zonales para llegar a las estaciones. Entonces estamos hablando de que, haciendo una cifra redonda, alrededor del 20 al 25% de los bogotanos podrían ser beneficiarios directos del sistema metro. Existe preocupación por la degradación del paisaje y el urbanismo con un metro elevado, además de no liberar el espacio público. La doctora Silvia Arango, coordinadora del Doctorado de Arte y Arquitectura de la UNAL, considera que romper la estructura de una ciudad para construir un metro elevado es una locura. ¿Qué opina usted sobre lo que dice la doctora Silvia Arango? Los metros elevados tienen un comportamiento similar al que tiene un río en una estructura urbana. ¿Eso qué quiere decir? Esas estructuras masivas de transporte segregan los espacios públicos y segregan el tejido urbano. Tomemos el caso, por ejemplo, de la autopista norte. Existe un pensamiento o sea, la autopista norte, en el caso de Bogotá, parte de alguna forma la parte oriental con la parte occidental de la ciudad en el norte. O sea, es decir, segrega completamente una parte de la otra, rompe con todo ese tejido, y la única interacción que hay realmente son los puentes vehiculares y algunos puentes peatonales vinculados a Transmilenio. Y sí, pues desde mi punto de vista, y se ha demostrado en muchas ciudades, no es, aunque hay que admitir que no en todos los casos se genera detrimento del espacio público, porque el detrimento del espacio público es una consecuencia de una mala gestión del uso del suelo. Es decir, yo puedo tener una estructura de metro elevado, pero con una buena gestión del suelo es posible aprovechar o optimizar aquel espacio público. Si yo solo construyo el metro elevado sin tener en cuenta el impacto social en el espacio público, lo que se está generando o lo que se generará en un futuro no muy lejano es un detrimento del espacio. Lo mismo pasaría con un metro subterráneo, o sea, construir infraestructura del transporte sin pensar en el impacto o la integración urbana y social, es mejor no hacer nada. Sin embargo, por decir, la sensación o el producto que genera un metro elevado respecto al detrimento del espacio público es más generalizado o es más fuerte que el que se generaría con un metro subterráneo. Lo que pasa es que generalmente cuando se piden metros elevados se piensan los construidos en Europa a principios del siglo pasado o en Estados Unidos.
Esos metros de Europa y Estados Unidos son metros prácticamente solo construidos en el siglo anterior. Los metros actuales, los de este siglo, son los de Asia. Ellos han introducido un concepto que se llama renovación articulada, que de esa idea partió la actual administración de hacer los accesos a las partes laterales en edificios integrales que ellos llaman. Esa concepción es asiática, de la manera que empiece desde ya con una renovación urbana que vaya a incluir una oferta comercial y que con esa se pueda captar renta que también beneficia al metro y que a la vez también haga que mueva más gente. Entonces es lo que ellos llaman un círculo virtuoso. En casos en Asia donde alrededor de las estaciones se ha generado renovación urbana de 11 hectáreas a la redonda. Cabe aclarar que, por ejemplo, el caso más verídico de éxito es el Metro de Hong Kong. ¿Qué es la empresa Metro de Hong Kong? La empresa Metro de Hong Kong no es solo una empresa dedicada al transporte público, es una empresa inmobiliaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa Metro es propietaria de los terrenos que conectan las estaciones de metro. Es decir, al lado de la estación de metro yo tengo un gran edificio de oficinas, tengo un gran centro comercial, tengo zona residencial, tengo parqueaderos, tengo parques. Es decir, las mismas estaciones de metro se vuelven focos atractores de viajes. Entonces, esa habilidad de la empresa de ser una empresa también inmobiliaria le permite captar renta que es capaz de financiar o subvencionar el transporte público. Entonces eso es un caso, una idea que ha renovado, que se ha venido metiendo en la idea de los nuevos sistemas metro, porque es una idea muy atractiva. Y pues eso es lo que se pensó originalmente también con el trazado de metro subterráneo, y eso es lo que quiere rescatar también la administración presente, porque pues no todo puede salir de las regalías, ¿no? Exactamente. Además, Arango considera que la única ventaja que tiene el metro elevado es que sale más barato, y como aquí en Colombia tratamos de hacer todo lo que nos salga más barato, entonces se piensa en esa posibilidad. El metro aéreo genera más ruido, temblor en la tierra y aparte corta la ciudad en miles de franjas y pedazos. El metro subterráneo es más caro, pero mucho mejor a largo plazo. ¿Comparte usted la opinión de la doctora y por qué? Yo creo que no lo pudiera haber dicho mejor. O sea, sí, realmente es una opinión que refleja el impacto directo que tiene ambas alternativas. O sea, sí es verdad, el metro subterráneo es altísimamente costoso, pero es como cuando uno va a comprar carro. Uno a veces tiene que sopesar como, bueno, ¿me quiero ahorrar en gasolina o me quiero evitar un accidente? ¿Quiero viajar cómodamente? ¿Quiero que en el caso de un accidente no me pase nada o que tenga la capacidad de evitar accidentes? Entonces, sopesar ese tipo de beneficios o características de cada tipo de infraestructura. William Camargo, exdirector del IDU, afirma que cuando se extiende una red ferroviaria, esta tiene una vida útil de 100 a 150 años. El otro componente es el de los túneles. La vida útil de un túnel es de 150 años. Las estaciones tienen esquemas similares. Los pavimentos se diseñan en el mejor de los casos para 20 años. Por ejemplo, en la troncal de la Caracas se agotaron a los 2 o 3 años y están a punto de remiendos. ¿Cómo asegurar una sostenibilidad para un metro elevado, para una avenida ya deteriorada y por un sistema de Transmilenio? Parte de los recursos que Sistra propone dentro del plan de costos del metro elevado implica recursos para Transmilenio. Esos recursos estarían destinados a la construcción de nuevas troncales para aliviar la carga o la demanda sobre el sistema, sobre la troncal Caracas. Porque la inminente construcción de una obra de infraestructura de ese tamaño dejaría completamente inservible la troncal por un periodo de 4 a 5 años, que es lo que dure la obra estimada en un periodo estimado. Garantizar la calidad de la obra depende netamente del constructor.
el constructor es quien tiene la responsabilidad legal y técnica de garantizar esos periodos mínimos de vida útil de la infraestructura. Es decir, sí se pueden lograr pavimentos con una vida útil de 20 años, sí se pueden lograr túneles con una vida útil de 150 años, pero requiere un compromiso por parte de la interventoría y del constructor para lograr la calidad en el proceso y la calidad en las obras. ¿Qué sucedió con la Caracas, que anda a punta de remiendos y cada 2-3 años toca casi que cambiarla y hacerla nueva? La troncal Caracas fue un experimento fallido de un tipo de relleno que se conoce como relleno fluido. Ese es un material o un tipo de material que no está en las capacidades de resistencia para soportar el peso de buses de casi 20 toneladas, 25 cuando están a rebosar, todos los días, cada cuánto pasa un bus, cada 10 segundos, cada 15 segundos está pasando un bus por ahí. Entonces, eso sumado a un mal remate de obras, lo que se dice como la terminación de las juntas. Entonces, cuando falla ese remate de obra, empieza a fisurarse la losa, empieza a sentar la losa, y el problema no crece linealmente, el problema es exponencial. Bueno, algo que quiero agregar ahí es que una de las razones del afán de la administración de iniciar la construcción de Transmilenio por la carrera séptima es que sirva para cuando se tenga que cerrar la Caracas. Ese es el afán, por eso... Porque ese es el afán de los recursos para hacer la troncal de la séptima, la troncal Boyacá, terminar la troncal la sur. Caracas se va a intervenir en el 2020. La construcción del metro va a empezar en el tramo sur. O sea que muy posiblemente esta administración no va a haber intervenida la Caracas. Va a tocar la otra administración. ¿Qué impacto ecológico tendría la construcción de un metro respecto a la tala de árboles, cortes de agua y ruido en la operación? Bueno, la empresa Metro mencionó que se está en un inventario de árboles y junto con el jardín botánico y aquellos árboles, especies que son propias de Bogotá, pues se está buscando que no talarlos, sino que cambiarlos de sitio, reubicarlos, sí. Pero pues eso es algo que se va a hacer antes de empezar la construcción. Pues hay que también que tener en cuenta que sobre la troncal Caracas no es que haya mucha fauna, ¿no? Estamos hablando de unos árboles que están realmente en muy mal estado, que están, bueno, dejémoslos que solo que están en muy mal estado y que no son muchos. Estamos hablando de que entre semáforo y semáforo hay 3 o 4. O sea, obviamente eso no es un perjuicio ambiental, un daño ambiental, pero pues es absolutamente mitigable, reubicándolos o con reforestación en otras partes de Bogotá. O sea, realmente si fuera una carretera, el costo ambiental sería diferente. O sea, el metro elevado o subterráneo no tiene el mismo nivel de impacto ambiental que tendría, por ejemplo, una carretera nueva. Entonces no es un tema muy preocupante. No es un tema del que preocuparse demasiado. ¿Cómo nos podríamos cerciorar de los riesgos que puede tener un metro elevado ante riesgos geotécnicos y riesgos sísmicos? Haciendo buenos diseños. Buenos diseños y preguntándole a los japoneses. Japón tiene partes de metro elevado y partes de metro subterráneo. O en Vancouver, Que salta al pie del cinturón de fuego y tiene metro elevado también. O sea, es decir, ya si hablamos de vulnerabilidad frente al tipo de estructura, es muchísimo más vulnerable un metro elevado, porque su estructura o su comportamiento es el de un péndulo invertido. Entonces, la masa colosal de una estructura de esas se concentra en la parte superior de la estructura. Y en el caso de un evento sísmico, los esfuerzos totales de la estructura se concentran en la base y pueden llevar a fisuras, asentamientos que pueden deteriorar el estado de las vías férreas y pues asimismo el desempeño del sistema. ¿Existe temor por parte de los habitantes de la Caracas por el trazado? ¿Podría volverse más inseguro por aspectos como la oscuridad, el espacio bajo el metro elevado, entre otros? ¿Cómo podría mitigarse ese impacto? Pues, la administración ha dicho que por eso se está dando la posibilidad de hacerlo esbelto, de 8 a 12 metros, y ampliar, por lo menos en las zonas de estaciones, ampliar los andenes, para así hacer que llegue más luz y mitigar muchísimo esa sensación de oscuridad.
¿Cómo mitigar el ruido en el sector de la Caracas donde el espacio es tan reducido y el ruido ya es tan alto? Pues la única opción viable realmente sería como confinar, hacer un metro subterráneo elevado. El presidente ha dicho que donde va a circular el tren va a tener unas pantallas de vidrio en forma de U para hacer que el ruido vaya hacia arriba y no hacia el lado. Pero sí va a haber mucho ruido en el momento de construcción del elevado por la cementación. ¿Por qué poner dos sistemas de transporte masivo por la misma avenida? Eso es algo que toca preguntarle al secretario de Movilidad y al Bueno. alcalde que se le ocurrió esa genial idea. Bueno, eso sí, el gerente de Metro ha respondido muchísimo esa primera pregunta, porque un metro en brete tiene funciones un poquito distintas. Metro tiene más capacidad de llevar personas y más rápido, mientras que un brete menos personas, pero puede llegar a más sitios. Entonces lo que han dicho es que, y son las razones por las que se ha hecho estaciones más despaciadas. Lo que han dicho es que eso va a permitir que el metro funcione como un sistema express y el Transmilenio como complementario. Entonces, por ejemplo, una persona que esté en Portal América se necesita ir a Chapinero o a la 72, tiene las dos opciones, Transmilenio o metro. Va a tener esas dos opciones. Y bueno, y como decía que con el metro subterráneo diseñado en la administración, pues como tenían velocidades promedio parecidas, entonces sí hay más competencia entre los dos sistemas. Como está concebido en esta administración, con estaciones más espaciadas, hace que tenga una velocidad promedio de 40.1 kilómetros. Eso comparado con el de Transmilenio es mucho mayor. Entonces eso va a hacer que esas personas, sin duda a dudas, van a escoger el metro. Entonces el metro tiene la función de llevar gente a distancias largas. Y si se tiene concebido la ciudad a futuro, una línea extendida a Suba o a Chía de pronto, no sirve un metro que pare mucho. Necesitamos un metro que vaya veloz y que se necesita complementarlo en el viaje, para eso están los otros sistemas. ¿Podrá soportar la Caracas ambos sistemas funcionando a la par? Pues en términos de infraestructura, si se construye bien, claro que sí puede soportar. El problema es que veríamos una mancha gigante en términos de desplazamientos, o sea, haciendo análisis de transporte se vería una gran mancha gigante que recorre la Caracas y luego se abre en las Américas y sigue por el sur. Entonces, pues no es que implique un problema, sino que condiciona mucho el tipo de viaje o la escogencia de viaje de las personas. O sea, es decir, vamos a tener problemas de que hay mucha gente moviéndose por un solo corredor. Pero no es que implique un problema más allá de la capacidad límite del sistema. ¿Por qué no se contempló la posibilidad de hacer un tramo subterráneo y otro elevado por la ciudad con el fin de optimizar los tiempos y costos de operación del sistema? Lo que pasa es que donde más se necesita subterráneo, que es en el borde oriental, es donde menos se debe hacer por la calidad del suelo. En la calle 40 hacia el norte, hacer un túnel no se puede por túnel ahora, porque El suelo es muy inestable. Entonces se tenía que abrir una zanja de 20 metros de profundidad, con el riesgo de tener taludes tan grandes. Entonces es un riesgo, además que una de las ventajas del metro subterráneo es que no necesita mover todas las redes de servicio público, porque el túnel está a unos 20 metros de profundidad. Entonces, y las redes de servicio público no están tan profundos. Las únicas redes que se tendrían que mover en la zona de estaciones, pero abrir una zanja tiene que moverse todas las redes de servicio público. Y con el problema de Bogotá es que no es una sola empresa, son creo que 7. El contrario de Medellín, que creo que es solo una. Entonces, la coordinación entre 7 empresas es muy complicada. Eduardo Bernatz, ingeniero civil con PhD de la Universidad de California, critica la forma como el distrito mandó a hacer el estudio. Los estudios de ingeniería de detalle
están pensados para un metro 100% subterráneo. Ese fue el requerimiento que la administración distrital le hizo a los consultores que hicieron el estudio. A ellos no se les preguntó la forma ideal de hacerlo. Ellos no pensaron si era mejor construir unos pedazos elevados y otros subterráneos. No pensaron en esa optimización. ¿Apoya usted la afirmación anterior de que existe una posibilidad de que el tramo del metro sea elevado y otra subterránea? Pues eso sería un híbrido muy interesante. De Es más, hecho, sí. están contemplados en unos diseños. Un avión existe trazados con esas alternativas. En el paso de la 1 de mayo a la Caracas se estaba contemplando una parte que fuera elevada y otra parte subterránea. ¿Por qué? Los radios de giro de esas estructuras tan masivas son muy grandes. Entonces, pensar en hacerlo subterráneo o elevado, única y exclusivamente, pues es muy complicado. Entonces, intercambiar esas dos posibilidades le da más versatilidad al sistema, le permite surcar obstáculos como por ejemplo edificios, como por ejemplo oficinas, todo ese tipo de obstáculos ya existentes que impiden un correcto o generan un sobrecostos muy grandes a la obra. Entonces sí se pensó, realmente esa afirmación no es del todo cierta, porque en los diseños preliminares de la primera línea metro de la pasada administración sí existen trazados y cálculos para hacer partes elevadas y partes subterráneas. Que la administración optó o decidió hacerlo todo subterráneo y que así se pidió la ingeniería de detalle es absolutamente diferente, pero sí se pensó. Además, en los estudios que publicó Cistras el año pasado, sí daban 7 alternativas entre hacerlo solo subterráneo, hacerlo elevado o hacer combinaciones entre ellas. Y ellos con 30 y pico variables, con cierta calificación, arrojó que el más viable es 100% elevado. Según el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, la diferencia entre este metro y todos los demás es que este es una realidad. ¿Qué puede comentar al respecto? Pues que es que uno de los problemas de los años pasados es que no había un acuerdo entre el gobierno nacional y el distrital, no estaban totalmente de acuerdo, especialmente por temas económicos, ¿sí? En esta administración, pues, independientemente políticamente, sí se ve más acuerdo entre los dos. Entonces, por ese lado, muy posiblemente sí se va a hacer. Pues retomando, o sea, la sinergia administrativa era realmente una de las grandes barreras que ha existido durante toda la historia de Bogotá para tener su metro elevado. Sin embargo, yo tengo mis reservas frente a la calidad de los diseños respecto al periodo de tiempo en el que se han realizado. Entonces, si yo tuviera que afirmar que el trazado o el diseño del metro de Bogotá idealizado por el alcalde Enrique Peñalosa, yo me abstendría a decir que sería una realidad. El trazado y el diseño que él plantea, ojalá podamos ver de aquí a unos 10 años un metro elevado subterráneo, pero un metro bien hecho, no uno hecho a las patadas ni a las carreras. Bueno, hasta aquí llegó todo. Muchísimas gracias por su colaboración. No hay ningún problema. Muchas gracias.